Y la bienvenida para Ana Prada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, contentísima de estar acá. Bueno, sabemos que fueron horas complicadas estas, las últimas, ¿no? Estamos corriendo de acá para allá, con varias cosas. Le pasó al artista lo que le pasa a tanta gente, la robaron. Sí, pero bueno. Le tocó. Son cosas, las cosas van y vienen, y bueno, que las disfrute con salud. Bueno, sí señor, vayamos a la música. Yo les contaba más temprano que Ana Prada se va a presentar en la trastienda este próximo sábado con el nuevo disco, Soy Pecadora, que hemos venido compartiendo en la tarde de hoy. Es el segundo trabajo que comenzó a circular a principios de este año. Han visto ustedes, hay varios estilos y algunos dicen la presencia siempre notoria de Ana Prada, el artista, ¿no? Como el común denominador entre todo ello. Ana Prada es sanducera, nació en Ciudad de Paysandú mismo. Mira, en realidad eso es como un poco una mentirita de que soy sanducera, porque en realidad nací en Montevideo, ahí en la calle Garibaldi, en la maternidad del Casmu, claro. En el año 71, un 1 de mayo, no había nadie. Imagínate. Brava, pobre tu madre. 1 de mayo, el día de los trabajadores, estaban por comer un asado, no sé qué, medio de tardecita, y mi madre rompe fuentes, bueno, y nací ahí y siempre vinimos a nacer acá porque mis tíos por parte de padres son médicos, Gunther Dressler y Lucero Prada, y siempre muy conocidos con un montón de médicos del Casmu y qué sé yo, entonces siempre por una cuestión de seguridad y de tradición nacimos acá. Todos nacimos con Aida Weinsinger, que nos trajo al mundo, y nacimos todos con la misma persona, toda la familia. Entonces nos tenían acá, y a los 2-3 días, ya cuando le dieron el alta, para Paysandú. Entonces es como que soy sanducera, no nací en un hospital de Paysandú. Claro. ¿De familia sanducera también? Mi madre sí, toda la rama de mi madre es sanducera, y la rama de mi padre es montevideana. Bueno, de Montevideo, pero también ha vivido en el interior mi padre, mis abuelos eran maestros rurales. Por lo tanto, ellos vivieron muchos años en Colonia, Italia, tenían una escuela rural, la escuela rural de Colonia, Italia. Y bueno, fue una época divina de la educación nuestra. Mi abuelo fue uno de los que hizo el plan de educación rural para el Uruguay, junto con otros maestros. Gente muy vinculada con lo que fue la República Española, con todas esas líneas de pensamiento muy progresistas en aquel entonces, previo a la dictadura y a todo lo que vino después, ¿no? Después mis abuelos se fueron a trabajar en la UNESCO como inspectores de la UNESCO, y bueno, son los abuelos que menos vi porque cuando yo era chiquita ya vivían en Colombia, en Ecuador, no sé, por todos lados. Y por mi rama materna sí, gente más vinculada a lo que es el campo, a lo que es la vida del hombre, campo, tradicionalmente hablando, ¿no? Mi abuelo era bastante gaucho, mi abuelo el Tata, y por ahí también toda esa otra vertiente de los cuentos de Don y Don el otro. ¿Y dónde te criaste? ¿En la ciudad? Me crié en la ciudad y después viví como 3 o 4 años en una época especial, porque era entre los 10, 11 y los 15, que es una etapa donde uno, es una etapa muy fermental, una preadolescencia, ¿no? Solo viví en el campo, viajaba todos los días al liceo, a la escuela y después al liceo, y volvía a 40 kilómetros de Paysandú, en el campo mismo. Campo. Ahí está, con mi caballo, todo. Llegaba derechito a agarrar caballo y a salir a jugar. Yo jugaba a los indios y a los cowboys andando en caballo de verdad. ¿Y cuál era la banda sonora de ese campo? ¿Qué se escuchaba ahí? Y se escuchaba mucho música latinoamericana en mi casa. Teníamos, bueno, yo también crecí durante la dictadura, ¿no? Recién en el 84 se empezó a ablandar un poco más la cosa y se volvieron a escuchar en casa discos como de Citarrosa, de los Olimareños. Ya en el 80 y 81 por ahí nos llegó un cassette de Mercedes Sosa, todo lo que fue el folclore argentino, los fronterizos, los chalchaleros, todo eso, lo que no estaba prohibido de folclore se escuchaba. Más todo lo que mandaban mis abuelos de Colombia y la cumbia colombiana y las cosas latinoamericanas típicamente. Y bueno, y fundamentalmente mi padre, que es un gran cantor y guitarrista, no profesionalmente, es ingeniero agrónomo, pero siempre tocaba, entonces con sus amigos armaban grupos de A4 como los Chalchaleros, ponele, y hacían todo el repertorio. Mira. Y eso era, no había asado que no terminara
en cantarola, ¿no? Y eso siempre, muy presente. Bueno, después música clásica se escuchaba bastante y después lo que en la adolescencia uno arrancó con The Police, toda la música anglosajona, Bob Marley. Y ahí ya estaba más en la ciudad. Ya estaba más vinculada a otro ambiente sonoro, ¿no? Claro. Digamos que cuando vas a la ciudad de Paysandú, ahí estabas en el liceo todavía, ahí estaba, claro, ya estaba cursando el liceo público, porque empecé a ir a un liceo católico y como me echaron, terminé en el liceo público. No me portaba muy bien y además no quise tomar la comunión y se me armó. Ahí se complicó. Claro, era raro, pero yo por un lado tenía buenas notas y por otro lado era bastante rebelde, ¿no? Y a su vez discutía mucho todos los temas religiosos y todo, por un tema de inquietud real, o sea, con todo el respeto del mundo, pero a veces se malinterpreta. Y cuando me fueron a inscribir en tercero de liceo, las personas le dijeron: discúlpeme, pero preferimos que no la inscriba, que no la reinscriba. Libre pensador puede. Entonces marché para el 1. Ser peligroso. Que estuvo bárbaro también. Al liceo número 1 de Paysandú. Al liceo número 1, que es donde uno termina de ir, por lo menos en mi época era el único que tenía quinto y sexto. Entonces a la larga todos convergíamos ahí. Claro. ¿Y terminaste sexto? Terminé sexto, después me vine para Montevideo, empecé derecho, duré 10 minutos. Después hice algo de ciencias de la comunicación, cuando funcionaba allá al costado de donde ahora es Ciencias Económicas, allá en Gonzalo Ramírez. Creo que era la morgue, porque eso era un hospital antes, en la parte donde era la morgue del hospital, ahí funcionaba Ciencias de la Comunicación en aquel momento. ¿Qué destino podía tener aquello? Después empecé psicología y después terminé psicología y bueno, y nunca ejercí porque yo ya estaba paralelamente con la música. Estudiaba paralelamente guitarra con Esteban Klisic y con otros docentes también, y después ya empecé a cantar y como que se fue dando en paralelo, ¿no? Y en un determinado momento tuve como que optar y la música me estaba abriendo más puertas. ¿Y te la jugaste? Y me la jugué, sí. Decíamos segundo disco. El primer disco fue Soy Sola. Un trabajo que estuvo vinculado, inspirado también con la relación con las personas mayores, totalmente, con los viejos, digamos. Claro, porque aunque yo cuando opté el camino de la música no podía vivir exclusivamente de mi música, que en ese entonces ni existía, ni Soy Sola, ni ningún disco, daba clases de canto y trabajaba con talleres de canto colectivo para adultos mayores por medio del TUM, apoyado por la Intendencia, ¿no? Que tiene mucho de obra social, porque al ser talleres es abierto a gente que no tiene por qué ser un experto, un cantante, ¿no? Entonces es muy interesante, porque eran grupos grandes de gente acostumbrada a determinado tipo de autoridad cuando se trata de una clase o de un determinado trabajo. Justamente lo que se buscaba al ser taller era como romper con ese sistema de educación bancaria, ¿no? Digamos, de jerárquica, sino de que todos aportaran, y se daban cosas muy interesantes que yo aprendí mucho de todos mis alumnos, que los quiero mucho y los extraño. Y en un momento llegué a tener como 4 coros y muchísimo trabajo. Aparte hay mucha actividad que uno no lo ve porque tal vez no es el circuito más visible, pero teníamos todos los fines de semana actividades por todos los barrios. El coro de La Teja invita, el coro no sé qué, y allá íbamos, y así todos los fines de semana. Y muchos se escuchaba decir: ay, yo no puedo ir a la actuación porque yo soy sola. Y eso era de todos los días, ¿no? Porque mucha gente que ha quedado sola, que ha quedado viuda o viudo, y que bueno, es su lugar de encuentro y claro, incluso de empezar una nueva vida, porque se han casado, ¿no? Varios de los integrantes entre sí. Qué bueno.